Gracias por estar con nosotros. Esto es Despierta RD y seguimos en este momento a Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y una de las piezas clave de la alianza Rescate RD entre los partidos Revolucionario Dominicano, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana. Buenos días, Héctor. Bienvenido. Buenos días. Saludos a ustedes que nos acompañan aquí en esta entrevista. Lamentablemente en un día tan difícil después de la tragedia que hemos sufrido en este país, que uno lamenta muchísimo. Uno tiene que ser solidario con, sobre todo, los familiares de las personas que perdieron su vida. Son situaciones que a uno le impactan mucho. Por ejemplo, gente como yo, que yo viví las experiencias del ciclón David Federico en pleno San José de Ocoa, y estoy trabajando en agricultura. Y uno sabe el impacto de lo que son estos fenómenos en la familia más humilde, más pobre y cosas así. Y el año pasado vivimos el caso más reciente del famoso 4 de noviembre, que impactó prácticamente para esta fecha a todo, así hace un año y 14 días más o menos. Es algo lamentable, y uno lo que puede, comenzando un programa como este, expresar la solidaridad para todos aquellos que han sido afectados, y hasta cierto punto, diría yo, no hay como uno devolverle la vida a la gente que la ha perdido en situaciones como esa. Cuando tú no esperas fenómenos como eso, lo que más lejos tú tienes que tú vas a perder a un familiar, a un amigo en situaciones como esta. Ustedes en la oposición política, ¿cómo manejar esta situación tan trágica que deben de sumarse a apoyar y ayudar sin politizar este tema? ¿Cómo lo van a hacer? Porque ya veo gente intentando sacar partido político de esto. Mira, lamentablemente a veces yo diría que de parte y parte. Y eso es penoso, que tú en medio de una tragedia como esta quieras venir a hacer uso político de situaciones como esta. Porque en situaciones como esta ya lo que hay que resolver y después condenamos. Lo tiene que resolver porque el que está aislado en un sitio que a lo mejor de un campo, de un refugiado en una casa, ese es lo que quiere que le resuelvan su problema. Y ya lo que hay que actuar, resolver y después tú condenas. Eso yo diría que ponerse a buscar culpables y ponerse a decir que lo que pasó, que lo que no pasó, el problema no es. Para eso tenemos tiempo. Yo creo que para lo que no tenemos tiempo es para la gente que hoy está ahora mismo afectada. ¿Ha condenado algún tipo de acción para partir de hoy? Sí, como partido. Lo primero que nosotros hicimos como partido de una manera preventiva fue el jueves suspender todas las actividades que teníamos. Fue lo primero. Nosotros teníamos una actividad en Jaén, en Nigua, el sábado, y de una vez el viernes ya en la mañana le estábamos diciendo a los compañeros, no hay actividad porque teníamos los pronósticos, teníamos los avisos. Y tú no puedes poner en riesgo a los propios compañeros. Claro. Eso es lo primero que nosotros hicimos. Y lo segundo, tú sabes que lo que estamos en política a través de los partidos, en toda esta catástrofe, no tienen que ver de qué partidos son los afectados. Tú tienes inmediatamente quien ayuda de tu compañero. Hay gente de diferentes partidos que están afectados y los mismos dirigentes una vez comienzan a informarte de la situación de pérdida de vida, de enfermos, de refugiados, que hay que ir a ayudar. Y la mejor colaboración es uno ser solidario con la ciudadanía, sin importar partido político, porque cuando tú te ves una tragedia como ese tipo, el más cercano colaborador tuyo es el vecino. Sin lugar a dudas. Otra forma también de la que han sido afectados ustedes, los partidos políticos, han sido con los plazos, con las fechas, porque con estas cancelaciones que se han sufrido en estos días debido a las lluvias, pues los limita un poco a ustedes, a todos los partidos políticos. A mí me gustaría saber, en cuanto a esto, de estas nuevas fechas, ¿cómo van a ustedes a reorganizarse? Por suerte, el viernes, que era que cerraba el plazo de las alianzas, ya lo que había era un trabajo de tipo burocrático. El sistema que se está utilizando algunas actividades de proclamación. Sí, todo eso uno lo para, porque lo paró en este caso, y además también, tú sabes que hay lo que llaman el ánimo de la población. Ponerse tú a convocar gente en medio de esta situación es hasta improcedente. Tiene que ser, mira, es que lo que hemos vivido, situaciones como esta, sabemos cómo eso le impacta a la población, al ciudadano. Y más la gente de esos campos, mira, todo San Francisco de Macorís, lo que Villa Arriba por ahí, que eso de por sí es una zona que con lluvias normales se ven afectadas. San José de Ocoa, Azua, son situaciones graves. Y esta propia, el propio Gran Santo Domingo. Entonces, es muy difícil que tú te pongas a hablar de actividades políticas en este momento. Las labores de tipo político que tenemos ahora mismo son la burocrática, que pudiéramos decirle. Por ejemplo, el viernes cerró el plazo de las alianzas. Y hay un mecanismo que de manera tecnológica con la Junta, tú vas registrando tecnológicamente las alianzas, los que había que hacer algunas correcciones, tú lo haces
y ya el mismo día viernes, a las 8 de la noche era el plazo para tú entregar físicamente lo que hiciste tecnológicamente. ¿Ustedes pidieron algún tipo de prórroga? No se pidió prórroga, lo que se hizo fue que se hicieron las correcciones. Entonces ya la Junta ahora llamará a una audiencia para conocer las alianzas, le comunica la alianza a todos los partidos para que uno opine, si tiene alguna objeción con la de otro partido, bueno. Y eso se tomará un día o dos, se aprueban las alianzas, y el plazo que queda para esta semana, que es importante también en términos políticos, es el próximo viernes, vence la inscripción de candidatura municipal, es decir que ya, inclusive ya desde la semana pasada, los partidos hemos estado registrando candidaturas tecnológicamente con la Junta. Y lo que se hace es que se concluyen esta semana y a más tardar el viernes ya tú inscribes toda la candidatura. Estamos hablando de miles de candidaturas, porque solamente de regidores son 1.164. Y lo que tú sigues de vocales y sigues de directores y de alcaldes. Lo municipal cierra este viernes para tú inscribir toda la candidatura a nivel nacional. Héctor, el tema de la lluvia, la lluvia sin nombre, como yo le digo, porque no alcanzó ni siquiera tormenta. Sin embargo, el desastre que dejó fue bastante grande. Ese es uno de los problemas, que la gente no ve la gravedad de la cosa, porque si no le hablan de huracán, tormenta y huracán. Si no le dicen tormenta y huracán, la gente no toma la precaución o no se toman la prevención. Ese es uno de los grandes problemas. Es así. El presidente emitió un decreto que autoriza a compras de emergencias en una serie de instituciones a propósito de lo que sucedió. Yo quisiera escuchar de voz suya su apreciación sobre esto, porque no es la primera vez que llega un fenómeno atmosférico de estas condiciones en pleno proceso electoral, y eso puede sobreposicionar a un gobierno, hundir a un gobierno. El manejo de los recursos pasa a ser con un nivel de escrutinio bastante cuidadoso, y me gustaría escuchar de usted qué implicaciones pudiera tener ese decreto en un momento como este. Mira, en situaciones como esta, uno ponerse a cuestionar medidas de ese tipo, la gente no lo ve bien, porque el que está sufriendo ahora mismo inundaciones, que está refugiado en un sitio, lo que quiere es que le resuelvan su problema. En este caso, yo digo que cada quien aquí tiene que asumir su responsabilidad. Si alguien, basado en un estado de emergencia, maneja los recursos que se presta a corrupción, olvídate que tarde o temprano lo paga. La labor del gobierno es ejecutar, la labor de la oposición, inclusive de los legisladores, es fiscalizar. Yo soy de lo que digo que en situaciones como esta tampoco podemos pretender que vamos a manejarnos administrativamente como situaciones normales, son de emergencia. Déjame decirte, ahora hay que tomar medidas para prevenir enfermedades y brotes de enfermedades que puedan producirse ahora. E inclusive en la parte agropecuaria, esto no es de teoría. El agricultor que perdió su cosecha, si tú quieres que ese agricultor vuelva a sembrar y vuelva a producir, tú tienes que buscarle los recursos de una vez. Claro. Y en el caso del Banco Agrícola tiene que ir a compensar la deuda. Y que, mira, San Juan fue muy golpeado y San Juan tenía su siembra de habichuela ahora, que es la siembra de habichuela del país, en lo que le llaman el época de invierno, que ya no es invierno. Sembramos habichuela y papa. O sea, la habichuela que se sembró se perdió todo ahí. Eso no puede un agricultor de que a darle promesa. Eso es friendo y comiendo. Yo recuerdo, y uno siempre tiene el pasado de referencia, y esta es una experiencia vivida. Cuando pasó el ciclón David y la tormenta Federico, en toda la zona sur, yo estaba trabajando en San José de Ocoa y esa zona, por donde entró. Lo primero que se hizo del Ministerio de Agricultura fue buscar los técnicos de mayor experiencia en la zona para colocarlo a resolver problemas. Y nosotros lo que íbamos era propiedades por propiedades a ver cuáles eran los daños, cuál era la situación y autorizar desembolso. No era de que teorizar. Y yo recuerdo que el que fue nuestro expresidente Hipólito Mejía, que era secretario de Agricultura en ese momento, óyeme, era rentando equipos, lo de mecanización agrícola y comprando semillas con recursos efectivos y bajo recibo. Víctor, como Entonces, si fuera ahí no había ley de compra todavía en ese no momento. había ley de compra, ni nada de esas cuestiones, que son los rigores de hoy. Pues exacto, pero el problema hay que resolverlo, porque tú no puedes esperar a que te hagan una licitación y una cosa con una gente con la tierra arrasada. Claro. Yo creo que con lo que tú dices, uno tiene que tener el cuidado en el manejo de los recursos, pero hay que fiscalizar. Ahora, hay que resolver el problema. Porque es muy fácil tú sentado en una oficina o en tu casa que no te pasó nada, pero el que tenga una loma encaramado, que perdió todo y cosas así, No, al lado de una cañada. que a lo mejor en una cañada, o el que se le fueron la vaca y se le fue todo, que no tiene nada. Yo conozco gente, un amigo que nadie me llamó, que vivía por aquí por Herrera, que tiene un apartamento y su amigo se fue a vivir al apartamento, porque él tiene su casita en Herrera y se le fue todo. No pudo preservar nada. Una gente así, tú dices, ¿qué pasa con esa persona?
Es difícil para ellos. Entonces, yo con eso de que tú tienes un estado de emergencia, que el gobierno puede hacer uso de los recursos de una manera con mucho mayor libertad, para resolver problemas yo no tengo ningún inconveniente para resolver el problema, sobre todo a los más necesitados, porque oye, aquí los ricos ahora, los grandes empresarios, con la ley de fideicomiso, fíjate que lo primero que aprobó era que no estuvieran sujetos a la ley de compras, a esos negocios. ¿Tú no te das cuenta de eso? Entonces para los pobres yo no me voy a poner a inventar de dar cuenta. Oiga, eso nadie protestó. Toda la ley hecha a los fideicomisos para, oye, no. Decía inclusive el mismo director de Alianza Público-Privada que hay que ser más flexible con la ley de compra. Para eso, para esos negocios, Imagínate tú un infeliz que necesita medicina, que necesita atenciones, que necesita alimentos, que necesita recursos. No. Cada quien lo juzgaremos por sus hechos. Yo creo en eso. Con el tema de la Alianza Rescate RD y que tanto se ha minimizado por parte del partido de gobierno, cómo andan las actividades, cómo van las cifras y sobre todo el viernes vence el plazo para la inscripción de candidaturas. Sí. Aunque ya prácticamente se ha pactado, todavía queda la duda qué va a pasar en Santo Domingo Este, si el candidato irá con la alianza o no, y se hablaba de una negociación entre el candidato de la Fuerza del Pueblo y el PLD. Ya no hay tiempo para más. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, en honor a la verdad, a mí que me tocó estar en la mesa de las negociaciones, todas esas horas y todos esos días, fue un trabajo intenso. Ahí nunca se habló de la alianza de Santo Domingo Este. O sea, nunca se planteó en la mesa. Que tú me apoyes, el otro apoye, porque generalmente los temas se planteaban cuando si un partido decía, yo quiero que me apoyen en este municipio, entonces evaluábamos la posibilidad de un acuerdo de apoyarlo o no apoyarlo, a quién apoyar, porque se planteaba el tema. Bajo esas condiciones nosotros llegamos a un acuerdo en parcial o tripartito en 145 municipios, de 158. Ahora con la prórroga de la Junta aumentaron algunos más. Que ahora aumentaron algunos más, que se logró consenso. Sí. Que el mismo impacto del anuncio de la alianza hizo que alguna gente entendía que no tenía posibilidad y procuró acuerdo. En cuanto a los distritos municipales, fueron 215 de 235. O sea que en total en territorio, en un 92% de los territorios del país nos pusimos de acuerdo. Con la senaduría hay algunas que también se están todavía... Por encima de las que se anunciaron. De las que se anunciaron. Yo estimo que podemos llegar a 22, 24 senadurías de aquí a que venga ese proceso, que podemos consensuar. Porque, como dicen en el campo o en el algo popular, en la mesa apalabreada, como dicen, apalabreada. ¿Ustedes apoyaron a la Fuerza del Pueblo? Ahí, sí, ahí el PLD podría terminar de empujar eso. Nosotros hicimos un acuerdo con la Fuerza del Pueblo de Santiago a nivel de diputado y le apoyamos al senador. Eso fue lo que pasó. Se ha hablado mucho de lo que significa la Alianza Rescate RD. Muchas personas dicen que si conviene o no conviene, que si de verdad es oposición o no. Pero en sus palabras, ¿qué significa aparte de ser un logro estratégico, ustedes como mediadores, porque ya se ha reconocido que el PRD, en la figura del el presidente del partido, Miguel Vargas, han sido los que han logrado pues esta alianza? ¿Qué significa para usted, en sus palabras, esta alianza de Rescate RD? Mira, lo primero es que anunciamos ya el último anuncio de la alianza, los territorios y los niveles en que nos pusimos de acuerdo, cambió el panorama político nacional. Y a partir de ahí, de que nosotros logramos esos acuerdos a nivel de senadores, a nivel inclusive de diputados, lo que pasa es que no se han hecho públicos, pero tenemos acuerdos de diputados. Porque lo que pasa con los diputados es que una mayoría de la provincia tienen de a 2 diputados y no podemos ponernos de 3, porque ¿cómo repartimos los 3? Sí. Hemos tenido que hacer acuerdos paralelos. O sea, a nivel de diputados hemos hecho acuerdos, a nivel de senadores, a nivel de alcalde y en el nivel presidencial. Y yo puedo decirte que en el nivel de senadores, por los acuerdos que hemos hecho, que nosotros hemos hecho encuestas en casi todos los territorios que nos pusimos de acuerdo, encuestas a los 3 partidos. Desde ahora tú puedes vaticinar que la mayoría del Congreso Nacional será de la oposición, sin lugar a dudas. Y aquí hay ejemplos. La senaduría de la capital, prácticamente con los números que manejamos nosotros, la va a ganar la oposición, con Omar Fernández. La senaduría de la provincia de Santo Domingo, que son de las 2 plazas más importantes, Cristina Lizardo, con los números que nosotros manejamos a la hora de la decisión, gana la oposición. Y así yo te puedo ir describiendo cada uno de los... O sea, que no ha sido un proceso tedioso para ustedes. No. Nosotros hemos manejado muchas informaciones del territorio y muchas encuestas. Esta ha sido una alianza que no ha sido impuesta de arriba hacia abajo.
Esta alianza ha sido consultando al territorio, poniéndose de acuerdo en el territorio, y nosotros hemos interpretado el sentimiento que hay allá abajo. Por eso es que es una alianza tan sólida. Y yo le puedo asegurar a ustedes que el tipo de acuerdo que llegamos en el nivel presidencial, primero garantizamos que en una segunda vuelta la oposición gana las elecciones, porque cada quien tiene su candidato para recoger su voto y después ponerse de acuerdo con el que clasifique en primera vuelta. Y a nivel de Congreso Nacional hemos buscado los mejores candidatos que nos dicen las encuestas y que nos dicen allá abajo. Fíjate, en el Ceibo nosotros tenemos un candidato que fue fruto de la sociedad que nos lo buscó. Es igual que un candidato a alcalde en Gaspar Hernández, que nosotros no lo teníamos ninguno de los partidos y la sociedad nos dijo, mire, postulen a ese. En el Ceibo nosotros tenemos a Ulises de Vera, un señor mayor, un señor hacendado del Ceibo, que desde que lo anunciamos, los 3 partidos apoyándole, ese señor ha sido un fenómeno. En Gaspar Hernández nosotros tenemos un señor que se llama Manuel Castro, que está muy vinculado a los medios de comunicación. Y fue la sociedad que nos dijo a nosotros, postúlenlo por la alianza, y él mismo prefirió que fuera por el PRD. Y los 3 partidos lo postulan por el PRD. Y situaciones como esa que yo le estoy explicando se fueron dando en diferentes territorios. Porque ahí abajo la gente interpreta la situación de cada localidad, que son particulares, y te dice a ti, mira, con este que se puede ganar. Héctor. Y eso es lo que nos asegura a nosotros que vamos a tener una victoria contundente. El panorama cambió. No hay decisión en primera vuelta y tú puedes asegurar que las plazas más importantes a nivel de senadores y de alcaldía, prácticamente a quien hay que ganarles a la oposición. Héctor, muchas gracias por habernos acompañado Gracias esta mañana. a ustedes, y lamento tener en esta circunstancia hablar de política. Para mí es fuerte porque situaciones como esta, yo ni música oigo. Bueno. Cuando yo veo una situación como esta, yo ni música oigo. Bueno, regreso tenemos un aliado suyo, uno de los beneficiarios de la Alianza, Domingo Contreras, estará en Despierta RD. No le cambie. Ya ustedes.